200 demandas ganadas por jubilados y pensionados a nivel nacional en contra de la aplicación de la unidad de medida de actualización. Vamos a hablar al respecto. Te recordamos que el derecho es cambiante, entonces hay muy buena información con lo que es la unidad de medida de actualización y la reforma del ISSSTE. La de reforma del ISSSTE está parada momentáneamente, pero ya con este cambio, ¿qué puede contemplar? Puede contemplar ya el integrar la unidad de medida de actualización para su derogación. Bueno, vamos a hablar de esa información y también se acaba de ventilar información muy importante porque recuerda que ahorita el gobierno federal se está aplicando, está poniendo mano dura en contra de lo que son los cárteles. ¿Y qué está sucediendo? Resulta ser que están saliendo a la luz muchas cosas turbias. Una de ellas es que había una mano negra ahí para el otorgamiento de pensiones y tenía que ver con el... Vamos a ver esta información y te recordamos algo muy importante. Acuérdate de darle me gusta en la parte de aquí abajo, también de suscribirte a nuestro canal y que activar la campanita para que te llegue la información en cuanto subimos nuestro video. También compártelo y déjanos tu comentario. Entonces, iniciamos. Ahorita el gobierno federal se está aplicando y está dándole golpes duros al narcotráfico. Uno de ellos ahorita está saliendo a la luz porque mediante volantes, hojas, estuvieron divulgando información acerca de que un cártel mexicano estaba teniendo injerencias también en el otorgamiento de pensiones y en la retención de las mismas. ¿De qué se trata? Bueno, allá en Mazatlán se estuvo tirando este tipo de volantes que vemos aquí. Como te puedes dar cuenta, ahí dentro de toda la información que viene, se rumora que se está manejando también la materia de pensiones, retención y manejo de pensiones. Entonces, el Seguro Social no ha dicho nada al respecto. Vamos a ver qué es lo que pueda decir, porque recuérdalo muy bien, nosotros hemos sabido que hay mafias de abogados coludidos inclusive con las autoridades, con lo cual refleja que efectivamente pudiera ser cierta esta información. Ahora bien, nosotros nos hemos dado cuenta que en lo que es otros estados, bueno, si hay ese tipo de manejos. Te vamos a poner un ejemplo muy claro, Torreón, Coahuila. Torreón, Coahuila, y no lo voy a decir ahí sin taparme, si me censuran, bueno, eso es un problema suyo. Pero aquí el asunto es que las mismas demandas, el mismo proceso se presenta en el tribunal de allá, la sala regional de Torreón, y resulta ser que nos requieren documentación inexistente, o sea, cosas nos ponen muchas trabas y al momento de salir la sentencia sale en sentido en contra del pensionado. Esa misma demanda la presentamos en otra parte y resulta ser que sale en sentido favorable al pensionado. La presentamos no nada más en otras salas, en diferentes salas en toda la República, todas están trabajando muy bien, exceptuando la de Torreón, Coahuila. ¿Habrá alguna mafia de abogados? Se dice que sí, inclusive hay noticias de Torreón, Coahuila, donde establecen que sí hay un manejo dentro de colusión ahí abogados con autoridades. Entonces lo que vamos a hacer es ya no presentar procesos allá en aquel lado y bueno, en vez de estarnos embroncando o metiendo pleito ahí, vamos con la gente que de verdad quiere un México diferente, que de verdad quiere trabajar conforme a derecho y vamos a presentarlo en otras salas, porque realmente el beneficio a final de cuentas es para el adulto mayor de la tercera edad. No estamos hablando de grandes consorcios de empresas que están peleando para que les devuelvan dinero del fisco. Estamos hablando de pensionados, personas de la tercera edad que están peleando por reconocerles sus derechos laborales y que a lo largo de muchos años, bueno, se tienen que reconocer de forma jurídica y eso nos lleva al siguiente tema. La unidad de medida de actualización ha tenido cambios. Vamos a ver de qué se trata esta nota. Acompáñame a ver por qué es algo muy interesante. La jornada de Oriente, mi nombre
es Patricia Gutiérrez y les reporto desde la delegación del ISSSTE, donde en estos momentos integrantes de la agrupación Defensa de Pensiones Puebla, mejor conocida como ADEP, protestan porque se les están pagando sus pensiones en unidades de medida y actualización y no en salario mínimo, lo que va en detrimento de sus ingresos. No a pago de UMAS, no a pago de UMAS, sí a salario mínimo, sí a salario mínimo, sí a salario mínimo, sí a salario mínimo, no más UMAS, no más UMAS, no más UMAS, sí a salario mínimo, sí a salario mínimo, sí a salario mínimo. Bueno, esta nota que acabamos de ver, como te puedes dar cuenta, el derecho es cambiante. Son procesos que, si bien es cierto, se presentaron con anterioridad, ahorita ya están en etapa de cumplimiento de sentencia, no se ha dado el cumplimiento por parte de la autoridad. Ahorita, con este movimiento que está haciendo el ISSSTE, que según para revisar que todo esté en apego a derecho y que no haya movimientos, que es lo que estábamos platicando anteriormente, que no haya movimientos de abogados coludidos con lo que es las autoridades, vamos a recordar que hay algo dentro de la materia jurisdiccional que se llama jurisprudencia. Estas jurisprudencias, vamos a ver una en especial, vamos a ver esta que estamos viendo ahorita en la pantalla. ¿Qué es lo que establece? Bueno, de inicio, se establece que dentro de la misma es de materia civil, no es vinculante a los tribunales administrativos, pero recuerda lo que lo pueden tomar en cuenta. Otros criterios jurisprudenciales que pueden ser tomados en cuenta también son los siguientes. Aquí tenemos. El primer criterio jurisprudencial que utilizamos es pensión jubilatoria otorgada en base a la ley del ISSSTE. En materia de desindexación del salario mínimo, no puede aplicarse en el pago de los incrementos de las pensiones para jubilados y pensionados. Esto en base al criterio establecido previamente, que es jurisprudencia administrativa. También estamos aplicando este otro criterio, el cual habla que la desindexación no debe de ser tomada en cuenta en perjuicio de los jubilados y los pensionados, de aplicación obligatoria a tribunales administrativos. Es una tesis administrativa que no contradice a lo dicho. Pensiones otorgadas también del instituto, si al dar respuesta a la petición del ajuste relativa, la autoridad introduce aspecto distinto al solicitado, como el de su incremento, al impugnar la respuesta, no atiende la litis, por lo cual no debe de ser impugnable en la revisión. Eso es para que se deje de lado la aplicación de la unidad de medida de actualización. Pensión jubilatoria otorgada por el ISSSTE. Su cálculo e incrementos no deben de hacerse en base a la UMA, si se concedió con anterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación. Esta es la que utilizamos nosotros como carta fuerte, que si bien es cierto es una tesis aislada, también tiene su repercusión para la aplicación. ¿Debería de ser tomada en cuenta? Sí. Esperemos que ya cambie el registro por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que tome en cuenta que ya son pensionados adultos de la tercera edad, que lo único que quieren es que si cotizaron en salarios mínimos, bueno, la pensión sea en salarios mínimos. Aquí tenemos varios, los cuales deberían de ser tomados en cuenta al momento de emitir la sentencia. Uno, que es el más importante, es el beneficio de la tutela de los derechos hacia el adulto mayor, el cual ha sido ahorita, bueno, en el sexenio pasado, totalmente desfavorable, pero parece ser que ahorita también se están poniendo las pilas los tribunales y están volteando a ver este tipo de criterios jurisprudenciales. Si bien es cierto, no son obligatorios vinculantes, esto abre la puerta, como lo decíamos en materia de derecho, a que puedan ser reconocidos y aplicados en diferente tipo de procesos. Ahora viene la pregunta del millón. Licenciado, ¿debo o no debo de presentar mi demanda contra la unidad de medida de actualización? Bueno, te voy a dar dos palabras. La primera, debo. La segunda, puedo. De poder puedes presentar tu proceso. 100% seguro no es. Si hay algún abogado que llegue y te diga, yo tengo 100% seguro, yo he ganado muchos procesos y que, bueno, de ahí de inicio, tenle desconfianza. ¿Por qué? Porque recuerda
que la ética jurídica del abogado, y por eso hay muchos desfallecidos por ahí tirados en las brechas. La ética dice, no prometas nada que no depende de ti. Y no depende del abogado. Si tú estás pensando que sí, no depende del abogado. ¿De quién depende? Del órgano jurisdiccional que está impartiendo y que está emitiendo la sentencia. Son 3 magistrados con 3 puntos de vista diferentes con una aplicación de jurisprudencias. Entonces, al inicio del video estábamos platicando al respecto. Si bien es cierto, hay una especie de lo que es libre albedrío por parte de lo que son los órganos jurisdiccionales, ellos pueden aplicar el criterio que quieran. Claro que hay sedes más arriba que van a estar revisando que las sentencias estén apegadas a derecho. Pero recuérdalo, el derecho es cambiante. Entonces, si ahorita hay herramientas que podemos utilizar nosotros los abogados, bueno, como dicen, a darle que es mole de olla. Ahora vamos con la otra palabra. ¿Puedo? ¿Debo? Sí. Yo creo que sí debes. Debes de presentar porque a final de cuentas son las únicas herramientas que tienes ahorita. Actualmente, lo que es la reforma de pensiones del ISSSTE no contempla la derogación de la unidad de medida de actualización. Si bien es cierto, políticamente lo están queriendo manejar para que tú vayas a sus mítines, vayas a sus marchas, no está integrada dentro de las pláticas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es una herramienta política? Sí, que va a ser derogada por parte de algún sindicato en beneficio. No lo van a hacer. No lo van a hacer porque ya hay estudios que realizaron que económicamente no es viable. Económicamente quiere decir que como están pagando pensiones de bienestar, como están otorgando otro tipo de beneficios, no van a quitar ese dinero para darlo al bolso perdido políticamente. Entonces, la única herramienta que actualmente se tiene en contra de la derogación de la UMA y que si no lo sabes te están quitando el 50% de tu pensión, bueno, es el sistema jurisdiccional. ¿Está cambiando? Está cambiando. Vamos a ver, vamos a desarrollarlo y vamos a ver cómo va avanzando la UMA dentro de las pensiones. Acuérdate que en este tipo de procesos va a haber muchos recursos. Va a haber el amparo, revisión al amparo, amparo indirecto, quejas va a ser una batalla muy buena jurídicamente hablando. Va a haber muchos recursos que se tienen que presentar. Entonces, si estás dispuesto a emprender la batalla en contra de la UMA, bueno, ahora sí que arremángate las mangas y a darle, porque está buena la batalla. Entonces, eso es lo que es el actualmente jurídicamente hablando, lo que es la UMA dentro de las pensiones. Entonces, finalizamos nuestro video. Esperemos que te haya gustado nuestra información. Déjanos tu me gusta en la parte de abajo y recuérdalo, me voy con esta frase: si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno.